Bueno, para trabajar con un solo punto de fuga, intentamos reconocer al observador como que está paralelo a la pared de fondo, a la pared que está mirando. Por lo tanto, resolvemos un rectángulo perfecto en donde vamos a inscribir el punto de fuga. El punto de fuga puede estar de la mitad un poquito más arriba para imaginar que el observador está de pie. Luego tomo ese punto de fuga, que es uno solo, y voy a unirlo con los extremos del rectángulo que dibujé, de esta manera. Y ahí estaría determinado el espacio. Muros, 3 muros se pueden visualizar, el techo y el piso, o si imaginamos que es un espacio de tamaño menor, podrían ser las caras laterales internas de un prisma. Una vez que tengo definidos los espacios, para seccionar cada una de las partes puedo dividir en partes iguales, por ejemplo, dividir el piso en partes iguales. Tomo una línea que pase por cada uno de esos puntos y vaya al punto de fuga. Y de esa manera me queda dividido el espacio. Lo mismo podría hacer con todas las caras. Para que cada uno de estos espacios se me convierta en un cuadriculado perfecto, pero en perspectiva, le doy un cierre a este espacio y le trazo la diagonal. Por donde esa diagonal cortó a las líneas trazadas anteriormente, voy a pasar las horizontales. De esta manera. Y ahí me va a quedar definido el piso como si fueran módulos cuadrados en perspectiva. Y puedo seguir hacia adelante. Luego, donde esas líneas horizontales cortaron la que me divide el piso del muro, puedo levantar líneas verticales. Estas líneas no se fugan a ningún lado, permanecen verticales. Lo mismo puedo hacer en la cara superior y lo mismo puedo hacer desde la cara inferior. No es necesario hacerlo con todas las líneas, puedo usar en este caso solo una que suba, que se me va a encontrar con esta. Y de esa manera vamos seccionando los espacios. También podría hacerlo en las caras de atrás. También podría cuadricular la cara superior. Tomo de nuevo el punto de fuga y hago pasar una línea por el punto de fuga y las intersecciones que ya tenía de antes. De esa forma puedo generar un espacio que es en la cara superior y en la inferior cuadriculado y en las caras laterales separado en líneas verticales, o sea, en rectángulos finos de un lado y más anchos del otro. Y ahí voy a empezar a inscribir las tipografías a un punto de fuga. Por ejemplo, esta, que pretende ser una letra N, he aprovechado el cuadriculado que ya tengo dibujado para inscribirla, de manera que las horizontales permanecen horizontales, las de la letra, y las verticales respetan el punto de fuga, ¿sí? Tanto las de afuera como las de adentro. Esta tiene una inclinación propia porque va al vértice, pero esta es paralela en la realidad a esta, entonces en el dibujo fugan al mismo punto, ¿sí? Para darle volumen, levanto una vertical. ¿Por qué? Porque en este sistema de trabajar a un solo punto de fuga, las verticales permanecen verticales y las horizontales también, solo se fugan las de la profundidad. Levanto la vertical, realizo una horizontal y acá repito la curva que ya hice arriba. Acá levanto también una vertical y repito la curva como si estuviera continuando con lo de atrás. Cada una de las letras que vaya a resolver tengo que encerrarlas en el rectángulo o cuadrado que las contiene. Por ejemplo, esta Q. Primero la encerré en el
rectángulo que la contiene. Y eso me asegura de que estas líneas me queden perfectamente verticales, por más que se curven en las esquinas. Lo mismo sucede con, por ejemplo, con la I, que está acá en la cara superior. Primero dibujo la I como si fuera plana. Continúo la línea de la base de la I para que sobre la misma línea esté inscripta la elipse del punto. Y luego, trazando líneas verticales y horizontales, acá verticales y curvas, siguiendo la elipse, le puedo dar el volumen, el espesor. Y estas permanecen yendo al único punto de fuga con el que estamos trabajando. Todo el espacio que he dejado acá está liberado para poder resolver cilindros y conos en perspectiva e inscribir tipografías en las curvas del cilindro. Para resolver los cuerpos de revolución, trazo un eje horizontal, una elipse que lo contenga, que sea más fina atrás y más ancha adelante. Lo mismo en la cara superior, más fina atrás y más ancha adelante. En el caso de este cilindro, que es más alto que el observador, o sea, más alto que la línea de horizonte donde está el punto de fuga, no puedo verle la cara superior. Y finalmente el cono, lo mismo, eje horizontal, una elipse que queda inscripta de manera que sea más ancho este espacio y más fino este. Levanto el centro y bajo hasta los extremos. Ahora me quedaría hacerle las elipses a estos cuerpos y en esas elipses inscribir las tipografías. Las elipses tienen que parecer que dan la vuelta alrededor, no que terminan en esquina. Lo mismo sucede con el cilindro, que parezca que da la vuelta. Y luego trazarle las verticales de manera que en el centro sea mucho más ancho y hacia los costados se afinen. Y esto va a hacer que las tipografías se deformen también hacia los costados. En el cono lo mismo, pero partiendo desde el vértice que está en la parte superior. De esta manera me quedarían estos espacios más anchos, estos intermedios y cada vez más finitos hacia las orillas, igual en el cilindro. De esta manera quedarían inscritas las letras en las elipses y en los ejes verticales. Mientras más centrales están las letras, más anchas se ven, mientras más laterales, más se van afinando, y todas las bases y las horizontales que las contienen se tienen que adaptar naturalmente a las elipses en los conos y en los cilindros. Incluso acá que la elipse se convierte en otra dirección por estar más alta que el observador, incorporado una J y mantiene la curva hacia arriba y acá la curva hacia abajo porque acá está más bajo que el observador y acá está más alto. Ahora ya se puede pintar. Bueno, para darle color a todas las tipografías usé un predominio de cálidos porque tengo demasiado caos de líneas, entonces necesito algo que me adelante las letras. Los colores cálidos adelantan. Se puede pintar con absoluta libertad, generando degradés. Acá las únicas tipografías que tienen volumen realmente son estas dos que están en la cara superior. No deja de ser esto una cara curva, por eso tiene oscuro en los laterales y más claridad al medio. Lo mismo sucede con el lateral del punto de la I. Y acá también he generado, bueno, estas sombras porque se trata de cuerpos con volumen. El resto son planos, no he querido hacerle volumen para que no se me genere tanto ruido visual. Ahora, para pintar el resto de las modulaciones del espacio vamos a usar colores fríos.
En todos los espacios que están pintados he generado algunos degradés. Finalmente, para darle énfasis al cuadriculado del piso, podemos intensificar algunas zonas como si quisiéramos partir desde el vértice o desde el encuentro de las líneas. Las que se van viendo más atrás quedarían más difusas. Finalmente podemos resaltar algunas partes, pero esto se hace al final con lápiz negro. Solo algunas partes como para darle énfasis. En algunos casos pueden ser parte de las letras, de las tipografías. Como para definirlas más. No hace falta contornearlas completamente, sino que son solo algunas partes. Y en el cilindro y el cono, que están más adelante, que requieren de más luz, puedo hacer una pasada con la goma de caucho y levantar un poco el color en la zona central para ayudar al efecto de volumen.